Soy Víctor Espárrago, nacido el 6 de octubre del 44 y mi pasión siempre fue el fútbol. La estábamos buscando con ansiedad ante un equipo súper difícil como era Estudiantes, el equipo que ha sido campeón de América, nos había ganado el año anterior. Después venimos aquí y ganamos y bueno, importante porque tuve la suerte de marcar un gol y bueno, y una alegría tremenda, ya que Nacional en ese momento estaba buscando con ahínco la primer Copa Libertadores de América que tanto nos hizo sufrir y al fin y al cabo la conseguimos. Se pararon en el medio de la cancha los 11 jugadores y los suplentes a aplaudir a Nacional cuando estaba dando la vuelta al hincha. El Panathinaikos, un hombre poco nombrado, pero uno después con el tiempo se da cuenta que ser campeón europeo hay que tirar muchos muñecos, ¿no? Y bueno, nosotros sabíamos que era un equipo difícil, pero que no creíamos que lo iba a resultar tan difícil, ¿no? 1981, Copa Libertadores de América, rueda la revancha, semifinales, Espárrago, Víctor Espárrago. Avanza, se va con la pelota, tiró, allí está. Por el año 59 empecé a jugar en Danubio. Jugué muy poquitos partidos porque en aquel entonces yo era muy pequeño y bueno, cuando venían los equipos de Rampla y Cerro, gente grande me decía no, tú no vas a jugar porque era... Y bueno, pero fue muy poca cosa. Yo vivía en el barrio Peñarol, iba hasta Maroñas. Tenía que tomar 2 ómnibus, demoraba 3 días en llegar, pero bueno. Después de ahí ya pasé a Cerro en el año 60 y fue cuando Cerro tenía muy buen equipo y ahí estuve del 60 hasta el 65. Que después pasé a Nacional. De Nacional, bueno, fue una trayectoria muy larga, bastante complicada en principio porque tuve la fatalidad de errar una situación clara en un clásico, en el primer clásico que yo jugaba. Y bueno, y ahí ya la gente no le caí bien. Tuve que luchar bastante fuerte para vencer todas esas dificultades que se me habían creado. Y bueno, a partir de ahí, del año 64, 65, ya Nacional era todo para mí. No obstante, nunca dejé de trabajar. Siempre trabajé porque en aquel entonces no daba tampoco para dejar el trabajo. Inclusive yo cuando estaba en Cerro estaba trabajando en los ferrocarriles del Estado, en AFE. Y Andino Viera me dice, bueno, vamos a pedir una licencia para poder tú trabajar y dedicarte mejor a esto. Y bueno, yo no quería dejar el trabajo porque era un aporte a mi familia que hacía yo, como todos mis hermanos. Y entonces pedimos licencia 3 meses más.
y hasta que después ya no pude pedir más licencia y tuve que rescindir el trabajo, pero ya con un contrato que recompensaba el trabajo también. Por lo tanto, a partir de ahí fue donde yo aprendí todo lo del fútbol y mucho más con Ondino Viera en Cerro, ¿no? Y eso me sirvió para toda la vida. Y bueno, pasé a Nacional, fue la primera etapa difícil, muy difícil, pero bueno, después ya en el 70 tuvimos la suerte de 70-71 salí campeón con Nacional por primera vez, y ahí fue donde se consolidó todo, ¿no? Yo pienso que Nacional del 71, que fue por primera vez que Nacional salía campeón de América, en la época de Ponce Echeverry, presidente, o sea, Nacional empezó a comprar futbolistas, yo de Cerro, Montero Castillo de Liverpool, Techera de Rampla, Mujica de Rampla, Ubiña de Rampla, o sea, Virgili, una serie de futbolistas que ahí empezó a comprar Nacional, y ahí se empezó a forzar el Nacional de 71. Costó, después le pusimos la guinda que fue Artime, que hicieron, Miguel Restucia hizo una rifa para contratar a Artime, que Artime estaba en Brasil, y bueno, fue la guindilla de la torta con Artime, ¿no? Y después se forjó un equipo muy, muy completo, mucha gente buena, sana, compañerismo, y conseguimos lo que nunca se había conseguido, o sea, salir campeón de América, ¿no? Y después Intercontinental. O sea, para mí fue la satisfacción más grande de la historia mía, porque también me dio lugar para comprarle la casa a mis padres. Nunca vi una situación tan bonita de ver a mis padres cómo lloraban, porque yo le compré la casa sin decirle nada. En un momento determinado le dije, mira, esta es la casa que compré para ustedes. Y la verdad que fue algo para mí eso que me quedó grabado para toda la vida, ¿no? La satisfacción de mis padres ver que tenía su casita propia. Fue el esfuerzo que habían hecho en todo mi trayectoria también, porque me habían apoyado siempre, ¿no? Mi madre, la madre de mi madre, decía que yo tenía un ángel, porque tuve suerte de un montón de cosas. No sé si es suerte o llamarle de otra manera, pero a veces la suerte hay que ayudarla, hay que acompañarla, hay que trabajarla, y hay que tener fe en lo que uno hace. Aunque a veces las cosas no salgan bien, hay que seguir luchando, ¿no? Y en ese aspecto yo fui siempre una persona que nunca me entregué ante las dificultades, ¿no? Prueba de ello que, bueno, con todas las dificultades que yo había tenido, o sea, tuve la suerte de marcar un gol en la final, que hay veces que la gente no se acuerda mucho. ¿Quién hizo el primer gol en la final contra Estudiantes de La Plata? El primer gol, bueno, el primer gol lo hice yo, el segundo lo hizo Artime. Todo el mundo se acuerda que hizo el gol Artime, pero muchas veces le pregunto así rápido a alguno y dice, ¿qué el gol que hizo el primer gol? ¿Quién hizo el primer gol en la final de Estudiantes? Y mucha gente, pero bueno, tuve la suerte de hacerlo yo, y después tuve la suerte de hacer el gol con la selección en México 70 también. O sea, no sé si es suerte o que uno buscó todo eso,
y hasta conseguir metas que bueno, que a veces metas que nunca pensé que iba a conseguir, ¿no? Y bueno, y tuve esa gran suerte y bueno, creo que fue esa educación que nos dieron, que había que trabajar, había que luchar, no había que entregarse nunca, y eso es lo que me dieron mis padres, me parece, que fue esa educación de no entregarse nunca ante la adversidad. Recogió tirando contra la... Espárrago me acaba de convertir cuando transcurrían exactamente 21 minutos de juego. Fue una serie de rebotes que hubo y bueno, y yo tuve la suerte de estar ahí. Y la verdad que fue una cosa que bueno, yo tenía, o sea, tantas ganas de tantas cosas, pero jamás pensé que podía, o sea, hacer la suerte que tuve de marcar ese gol, ese primer gol que para nosotros era importante porque era el inicio de la primera Copa Libertadores de América, que Nacional ya había perdido 2 o 3 y bueno, y esa era creo la tercera era. Y bueno, y tuvimos la suerte de yo hacer el primer gol y ahí ya después ya nos tranquilizamos un poco. Y bueno, después vino el segundo gol de Artime, que la verdad que fue una jugada que yo tengo la pelota en la mitad de la cancha y la verdad que pasa por izquierda Cubilla y me dice tirámela adelante y uno piensa todo en ese momento de qué estaba haciendo Cubilla en el extremo izquierdo, ¿no? Y me dice tirámela adelante y yo se la tiré adelante y él ve que sale Aguirre Suárez y lo sobra a Aguirre Suárez y hace como que no llega y cuando Aguirre Suárez se le tira, la puntea y salta y Aguirre Suárez pasa de largo, levanta el centro Cubilla y hace el segundo gol de Artime. O sea que ahí ya liquidamos a Estudiantes de La Plata, lo liquidamos en ese momento y lo liquidamos para la historia, porque Estudiantes venía ganando 2 o 3 Copas Libertadores y ahí ya después ya no apareció más, o sea, era gente mayor también, estaba Bilardo, estaba Pachamé, estaba Malverná, estaba toda esa gente que ya estaba veterana. Y bueno, y nosotros le dimos el toque para que ya no Estudiantes desapareció de ese momento de la competición internacionales y con el técnico también, ¿no? Por lo tanto, tuvimos esa suerte de hacer ese gol yo y después contra la Unión Soviética, ¿no? Cubilla entró, avanza, se va con la pelota, tiró, allí está. ¡Oh! ¡Gol! Cosas muy lindas que me pasaron en la vida deportiva y tengo que agradecer a Dios, tengo que agradecer a mi familia, tengo que agradecer a todos que en su momento determinado me apoyaron en la época difícil y bueno, y he conseguido cosas que jamás pensé que las podía conseguir. Después de 73 ya viajé a España a jugar en Sevilla, ascendimos al segundo año y yo le dije a René, le digo, mirá que si queda Olsen nosotros nos vamos porque Olsen no me quiere. Total que fue así y ya cuando me venía me llamaron del Recreativo de Huelva, que es el decano del fútbol español, a ver si en vez de que venirme para Uruguay quería jugar en Huelva.
Y bueno, así fue. Fui al Recreativo de Huelva, ascendimos por primera vez en la historia, el decano del fútbol español, y bueno, ascendimos también por primera vez, y de ahí ya, o sea, después terminé la carrera deportiva, y en el 80 ya me vine para acá, para Nacional de vuelta, y salimos campeones nuevamente, 80-81, por segunda vez, y fue una etapa muy bonita, ¿no? Porque regresamos, había un montón de gente joven, nosotros estábamos con Morales y Cacho Blanco, que eran los más veteranos, y bueno, y ahí se arrancó de vuelta esa etapa donde se consolidó de vuelta Nacional campeón intercontinental, campeón de América, por segunda vez, y bueno, y fue una satisfacción enorme, ¿no? Después de tantos años, volver a repetir la misma historia con nosotros tres, los veteranos, y la gente joven, Rodolfo Rodríguez, Hugo de León, o sea, Vitorino, o sea, toda esa gente que ya estaba en Nacional, y nosotros que ya veníamos de vuelta, ¿no? De vuelta ya para colgar los botines, los zapatos de fútbol, ¿no? Y ya teníamos un año o dos más en la carrera deportiva nuestra de cada uno, en el caso de Morales, en el caso de Cacho y el caso mío. Y lo que podíamos aportar era la experiencia y haber vivido ya todas esas etapas, que fue lo que intentamos, y creo que lo conseguimos en gran parte, que la gente joven nos comprendiera, ¿no? Quizás a veces tuvimos que tomar resolución un poco complicada, pero bueno, ellos sabían que lo que nosotros intentábamos y queríamos hacer era lo mejor para el equipo, y así lo asumieron, ¿no? Porque seguro ellos tenían un grupo donde ya hacía 2 o 3 años estaban jugando, y habían jugadores de jerarquía, ¿no? Que mandaban el grupo. Y cuando vinimos nosotros, bueno, no es que no mandaran más ellos, pero sí intentamos, nosotros los veteranos, imponer lo nuestro con la experiencia que habíamos tenido antes. Y bueno, y así fue, y conseguimos el segundo título para Nacional, ¿no? Nacional campeón de la Copa Intercontinental. Nacional campeón de la Intercontinental Uruguay. Entrega del trofeo que recibe el capitán Víctor Espárrago junto al presidente Danto Ioco. La pone con las 2 manos encima de su cabeza, saluda a la tribuna principal. Espárrago se va con la Copa Intercontinental. Nacional ha conseguido esta tarde, aquí en Japón, esta madrugada de Uruguay, un dificilísimo triunfo. Como yo le decía antes, cosas imborrables, ¿no? Satisfacción, alegría. Aparte, uno en ese momento no se da cuenta. Yo con el tiempo, y después me di cuenta de todo, uno no se da cuenta lo que hace disfrutar a la gente, al hincha de Nacional, y uno en ese momento grita el gol, grita los triunfos, y no se da cuenta que están moviendo a un montón de gente, dándole esa ilusión, esa alegría. Y uno con el tiempo después se da cuenta, porque hay veces que uno anda ahí
haciendo algún mandado o algo y, hola Espárrago, ¿qué tal? Y van la gente mayor con los nietos y le dicen, este fulano de tal, y los nietos me miran como diciendo, ¿y quién es este? Y ahora quizás nos estamos dando cuenta de toda la satisfacción que le dimos a la gente, que el club en ese momento, ese grupo, le dio la satisfacción a Nacional y a toda su parcialidad. En ese momento no nos damos cuenta nosotros. Después que somos un poco mayor, ya después sí reconocemos y vemos que hicimos cosas importantes, muy importantes. Y bueno, y hay veces que uno nos paran y una foto, así como no. Y bueno, y es una satisfacción enorme, ¿no? Y dirigí a Nacional esa etapa corta del año 81, porque estaba dirigiendo el entrenador argentino Basílico y bueno, no sé por qué problemas tuvo, se tuvo que ir y bueno, y asumí yo la dirección técnica y salimos campeones con 16 puntos de diferencia de Peñarol, que en aquel entonces eran 2 puntos, ¿no? Era mucha diferencia, ¿no? Y después yo me fui a España a dirigir, ¿no? Fui a dirigir al Recreativo de Huelva, dirigí al Cádiz, dirigí al Valencia, dirigí al Valladolid, dirigí al Cádiz de vuelta, al Sevilla 2 veces, y fue una etapa muy bonita, ¿no? Toda esa etapa de entrenador en España, aún con un cese en el Valladolid, pero después la verdad que pasé una etapa muy bonita. Víctor Espárrago vuelve por tercera vez al Cádiz y fue recibido por la afición como si fuera un torero. Espárrago vio y observó. Este Cádiz amaga con Enrique y Toelli. Víctor Espárrago sucede a Cantatore con el fin de devolver al equipo a Europa. Tranquilidad, pero no, importante, decíamos que era muy importante la victoria. Y son todas esas etapas que pasé, de estar después mucho tiempo en España, tuve 30 años dirigiendo y 6 años de jugador, o sea que mucho tiempo, ¿no? Y lo de Nacional, algo muy importante, ¿no? O sea, yo estuve 6, 7, 8 años y de 8 años salí 7 campeón uruguayo, 2 veces campeón de América, 2 veces campeón intercontinental y otras muchas copas, ¿no? La verdad que tuve la suerte de agarrar un ciclo muy positivo en ese aspecto con Nacional, ¿no? Y acá entramos en el laberinto. Acá en Maracaná, Estadio Maracaná, en el 70, campeón uruguayo en el 70. Aquella en los Céspedes. Son las cosas que, como entrenador, que tuve la suerte también de ser catalogado el mejor entrenador de España en la época que yo dirigía al Valencia. Y la verdad que fue muy importante porque el año que salí como entrenador, el mejor entrenador de España, en el Madrid y en el Barcelona estaba Toya y Cruyff. Cruyff en el Barcelona y Toya en el Madrid. Y yo salí el mejor entrenador. Y ahí está la pelota del gol de Rusia. Y toda esta copa, todo esto, que yo ahora no tengo ni idea de cuándo y cómo, pero la verdad que
que no me las regalaron, la verdad que las conseguí. Muchos logros, sí, mucha satisfacción. La verdad que Nacional ha sido parte de mi vida, lo sigue siendo, porque sigo sufriendo con Nacional o disfrutando, y sinceramente estoy agradecido al Club Nacional de Fútbol por todo lo que me ha dado y lo que me han dejado hacer dentro de la institución.